Hemos venido hablando sobre la mujer completa, la mujer virtuosa, la mujer que es conforme al corazón del Señor. Y el domingo pasado estuvimos hablando de la mujer como el don del varón, como el don del marido, estuvimos hablando. Y dijimos que básicamente que toda mujer es don de Dios. Toda mujer debe entender que es un regalo de Dios. Y fue diseñada para ayudar y ser parte y completar a un varón. Y es maravilloso entender ese principio. Y cada mujer debe valorarse en sí misma como regalo. Aunque no tenga esposo y aunque el esposo no la valore, ella debe valorarse como el don de Dios. Dios la diseñó con ese propósito de hacer completo al varón y de poder completar en el varón realmente la imagen de Dios. Porque realmente es la mujer quien hace al varón completo. Y hoy vamos a hablar de la mujer como seguidora del varón. Y quiero que vayamos al libro de Ruth, y vamos a empezar en el libro de Ruth, capítulo 1. Quiero tomar las palabras de Ruth para que nosotros realmente podamos disfrutar ese privilegio de ver la mano de Dios obrando en estas dos mujeres. Porque realmente en estas dos mujeres hay un pacto espiritual, un matrimonio espiritual en cierta manera entre ellas dos, una unidad espiritual que debe ser realmente la actitud de toda mujer con su esposo. Toda mujer que se casa debería examinar bien el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Y para las que se van a casar, estas serían las palabras maravillosas de un compromiso, las tales promesas para el varón. Serían excelentes estas palabras. Nunca las he oído en la boca de una mujer diciéndosela a su marido. Pero es algo que usted y yo como creyentes debemos hacer delante de Dios. Y no sé cuántos de ustedes han tomado las palabras de Ruth para hacer un compromiso y un pacto delante de Dios realmente, de ser fieles hasta el final. Vamos a leerlas, ese versículo. El versículo dice, respondiendo Ruth 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Qué bonitas palabras de matrimonio, ¿cierto? Decirle la mujer al varón, no te dejaré, aunque tú me dejes. No me apartaré de ti, aunque tú te apartes de mí. Iré a donde tú vayas, así tú no quieras. Viviré donde tú vivieres, sin importar las condiciones. Tu pueblo, tu familia, lo tuyo será mío también. Tu Dios será mi Dios. Iré a la iglesia donde tú vas. Me congregaré donde tú te congregas. Moriré donde tú mueras, porque solo la muerte me separará de ti. Eso se llama ser seguidor. Eso significa ser seguidora. Y es interesante el principio bíblico para la dama, porque la mujer debe reconocer a aquel que tiene la autoridad y seguirle. Y de eso vamos a hablar hoy. De que la mujer seguidora reconoce quién es la autoridad de ella y le sigue. Es maravilloso que nosotros entendamos esos principios y podamos hacerlo delante de Dios. Y realmente la mujer virtuosa reconoce el que tiene la autoridad, sea su marido, sea su padre, o si hay un varón delante de ella. Porque no solo es reconocer quién es su esposo, como soltera reconocer a su padre, y como mujer reconocer al varón, a un varón cuando está delante de ella. Hay muchas mujeres que respetan a su esposo, pero no respetan a sus padres. Respetan a su esposo o respetan a sus padres, pero no respetan a cualquier varón que está frente a ellas. Y la mujer seguidora, la mujer de verdad, respeta al varón que sea como autoridad, no en el sentido de que ella le va a obedecer, sino que lo ve como una autoridad de parte de Dios. Y cuando se va a dirigir a cualquier varón, se dirige con respeto. No le obedece a todos, porque a los únicos que debe obedecer en todo una mujer es a su esposo, si es casada, a su padre, si es soltera,
Pero la mujer de verdad reverencia al varón, a cualquier varón lo reverencia, porque lo reconoce como símbolo de autoridad. Y ustedes pueden ver eso en Ruth, ¿cierto? Ruth es modelo de eso. Ella llegó a una huerta a espigar y a los empleados de Booz, que eran hombres, los reverenció y los reconoció como autoridad y halló gracia delante de unos empleados. Cuando llegó el jefe, los reverenció y halló gracia delante del jefe. Y donde quiera que iba, de hecho, todos los varones de Belén decían a Ruth como mujer virtuosa. Y es interesante la palabra de Booz. Cualquier hombre en Belén haría lo que usted diga. Y es interesante ese principio, porque para mujeres, para poder controlar al varón, solo hay que someterse. Eso es todo. Ese es el principio básico. Por eso, porque la mayoría quieren controlar al varón, pero a las malas, y no de la manera establecida por Dios, a través de la obediencia. El varón es muy dócil ante una mujer, realmente es respetuosa, que es afable, que es apacible. El varón cede fácilmente. Por eso vamos a hablar de esta parte de que la mujer seguidora reconoce al que tiene la autoridad. Y vamos mirando este ejemplo porque quiero que ustedes hoy, de pronto, si Dios les permite, claro que Dios lo permite, ustedes lo pueden hacer, hagan ese pacto que hizo Ruth con Noemí, lo hagan hoy con Dios y con sus esposos, delante de Dios. Primero, serle fiel a Dios, porque a veces nosotros no queremos dejar que Dios nos lleve donde Él quiere, que nos ponga a hacer lo que Él quiere. No aceptamos que Él traiga a nosotros lo que Él desea, ni que nos mate de la manera que Él lo haya establecido. Señor, como tú quieres. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Tú tienes autoridad sobre mí. Y estas palabras que Ruth le dijo a Noemí, son palabras que usted le puede decir a su esposo tranquilamente sin quitarle nada. Versículo 16 y versículo 17. Y son maravillosas. Vamos a hablar entonces las causas por las cuales una mujer está bajo autoridad. Si la mujer es seguidora del varón, tiene primero que entender por qué debe seguirlo. Y debe seguirlo específicamente porque él es la autoridad de ella. Y vamos a mirar esto en la palabra de Dios. Estas mismas palabras que Ruth le dijo a Noemí, reconociendo que la única autoridad que quedaba en ese momento sobre ella era su suegra. Y la Biblia no manda que nosotros nos sometamos a la suegra. Pero una buena mujer se somete a su suegra, en la casa de su suegra, y se dispone a ayudar a su suegra hasta que la muerte lo separa. Yo no sé cuántos en estos tiempos han tomado decisión con la suegra. Suegra, contigo hasta que la muerte nos separe. Pero es por amor a su esposo o por amor a su esposa. Hoy en día le damos muy duro a la suegra, ¿cierto? Pero es maravilloso entender ese texto, de que realmente es el a veces molestar a la suegra, como a veces las molestaba, porque yo ya no la molesto. Lamentablemente a veces es un problema de no reconocer que ella es superior a nosotros, aunque sea por ser autoridad en cierta manera. Y cuando uno no reconoce la autoridad se burla de cualquiera, ¿o no es así? Uno al que respeta a esa persona no se burla, al que no respeta de esa persona se burla. Y como creyentes debemos ir cambiando las cosas, debemos ir mejorando cada día. Causas por las cuales, causas bíblicas, o coloque aquí mejor, motivos bíblicos por los cuales una mujer está bajo autoridad y por lo cual debe seguir a su marido como Ruth siguió a su suegra. A donde ella vaya, donde ella viva, donde ella esté, donde ella muera. Allí iré, contigo estaré, allí viviré y allí moriré. Y que solo la muerte nos separe. Y realmente para Ruth fue esto una realidad. Vamos, el primer principio por el cual una mujer está sujeta a su marido es por el orden de autoridad establecido por Dios. 1 Corintios capítulo 11. Algunos textos ya los hemos repasado muchas veces, pero vamos a volvernos a retomar para mirar todos estos principios, porque es necesario que nosotros los recordemos. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios y en el versículo 1 les dice el capítulo 11, 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vemos realmente al apóstol Pablo, un hombre
que tenía autoridad, sometido a la autoridad. Y es maravilloso ese principio, porque era un hombre que tenía autoridad entre los hombres, pero después se sometió a toda autoridad en obediencia a Cristo. Por eso dice, sé imitador de mí, así como yo de Cristo. Dice el apóstol, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Eso está bien. Y retener las instrucciones tal como yo las entregué. Eso está bien, le dice. Pero no se les olvide esto. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Pablo les está diciendo muy claro, porque muchos varones son obedientes a los hombres, mas no obedientes a Cristo. Muchos de nosotros y la mayoría de nosotros somos muy obedientes a los hombres, a los patronos, a los médicos, bueno, a muchas clases de autoridades, pero no a Cristo. Y Pablo les dice, yo los alabo, hermanos, porque ustedes se acuerdan de mí, de pronto estaban enviando mercados, no sé, alguna cosa para él también. Y retenéis las instrucciones tal como se las entregué, pero quiero que ustedes sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el orden de autoridad está establecido que la mujer se somete al varón, no el varón a la mujer. Porque el varón tiene a quién someterse. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Cristo no se somete a los hombres porque él tiene una cabeza y no son los hombres. ¿Quién es? El Padre. Y en ese orden de autoridad, el Padre es cabeza de todos, incluyendo de Cristo. Y Cristo se somete al Padre y se sometió al Padre. Y es interesante este principio. Por obediencia al Padre, por amor al Padre, Cristo se sometió a los vejámenes más crueles, que aún el Padre los sometió por amor a nosotros. Y una mujer sujeta y seguidora de su marido es capaz de soportar cualquier cosa por amor a Cristo, por amor a Dios. Por eso es importante, he escuchado a muchos y hoy en día muchos pastores aconsejan y le dan razones a las mujeres para separarse y razones a los hombres para separarse. La Biblia no da ni una razón. Al contrario, dice, mueran por ellos. Si es necesario morir por ellos, mueran, como Cristo lo hizo por nosotros. La verdad, hermanos, es que es mejor la muerte que la rebelión. Es mejor la muerte que la desobediencia. Y Cristo fue a la cruz en obediencia antes que rebelarse. Y no estuvo bajo los mejores gobiernos, estuvo bajo los peores gobiernos. Por eso es maravilloso entender este principio en orden de autoridad. La mujer es seguidora del varón y se somete al varón primero por orden de creación. En el orden establecido por Dios, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón, no importa si es creyente o es impío. Porque algunos piensan que los principios bíblicos son para la iglesia y no para el mundo. No, los principios del hogar, Dios te los va a exigir a todos. Tanto a nosotros que podemos cumplirlos porque tenemos el Espíritu, como al impío que no los puede cumplir. A todos se los exige de igual manera. Y mucho más a nosotros, porque al que más se le da, más se le exige. Por eso nosotros tenemos que ser modelo de vivencia para otros. Que otros se pregunten, ¿cómo puede hacer ese hombre, cómo puede hacer esa mujer para vivir con su cónyuge? Y que puedan encontrar la respuesta en Cristo. Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. El varón, por conocer a Cristo, es capaz de amar a su esposa. Y la mujer, por conocer a Cristo, es capaz de sujetarse a ese varón. Y los hijos, porque conocen a Cristo, son capaces de obedecer a sus padres. Y esos padres, por conocer a Cristo, son capaces de educar a esos muchachos. No tenemos ninguna excusa para ser rebeldes en ese orden establecido por Dios y en ese orden que Dios nos ha dado por orden de creación. Vamos a Efesios capítulo 5, el texto que ya lo hemos leído también. El otro principio, el otro motivo por el cual la mujer debe someterse a su marido es porque por obediencia a Cristo, sencillamente por obediencia a Cristo. Porque el marido es la cabeza de ella, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Recuerde cuando estamos hablando de la obediencia de la mujer, las mujeres no piensen, sí, a nosotros nos toca obedecer y a los hombres no. Sí, a los hombres sí. Y para mí es más cruel para el hombre que para ustedes como mujer. Porque nosotros le respondemos a un ser perfecto. Ustedes le responden a un ser imperfecto. Ante un ser perfecto, ¿cuántas nos pasan?
Y ante el ser imperfecto nos pasan muchas porque el otro es imperfecto. El Señor nos exige, le exige más al hombre que a la misma mujer. Aunque a la mujer le toca difícil cuando tiene un hombre que no se somete a Cristo. Ese es el problema serio. Pero aún así, Dios la capacita para hacer lo que es correcto. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en lo que ellas quieran. ¿Cierto? Ah, no, en todo. En todo. Mire, primero por orden de creación. Segundo, sencillamente porque el varón es cabeza. Dios lo hizo cabeza. Ahora recuerden que ser cabeza no es tener la autoridad para hacer lo que quiere, varones, escuchen. Ser cabeza no es tener la autoridad para hacer lo que quiere, ni obligar a la otra persona a hacer lo que quiere. Ser cabeza es ser protector, ser cabeza es ser guía, ser cabeza es ser responsable. Lamentablemente mi cuerpo sufre por la mala cabeza y su cuerpo sufre por la mala cabeza. La iglesia no sufre por causa de Cristo. La iglesia sufre por rebelde, pero no por la cabeza. Si fuera por la cabeza, toda la iglesia disfrutaría bendición, porque en Cristo somos benditos. Realmente la iglesia sufre por causa del pecado que aún mora en nosotros. Pero el día que Cristo nos libere del pecado, disfrutaremos el gozo, la paz, la bendición perfecta por los siglos de los siglos. Y eso está prometido y esa esperanza la tenemos, y los que estamos en Cristo la vamos a disfrutar. Entonces, mujeres, ¿por qué debo someterme al marido? Es una de las preguntas que muchas mujeres hacen. ¿Y por qué me debo someter a mi marido? Primero, porque en la creación Dios lo dispuso así. Dios lo ordenó así. Por orden de creación, Dios dispuso que el varón se someta a Cristo y la mujer se someta al varón. Por orden de creación. Segundo, por obediencia a Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia, así como también el varón es cabeza de la mujer. De Dios hace que el varón sea representativo para la esposa, y la esposa es la ayuda idónea del varón, y en ese orden la mujer debe someterse al marido. Tercera razón. En 1 Corintios 11, hablando del orden de creación, 1 Corintios 11, en el orden de autoridad, el varón es cabeza. Por ser cabeza, el hombre es autoridad. Y en el orden de creación de 1 Corintios capítulo 11, volvamos allá otra vez, versículos 8 al 11. En el orden de creación, Dios hizo las cosas en un orden establecido, y así deben ser y así deben permanecer. Porque el varón no procede de la mujer, escuchen. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es interesante que en el orden de creación hay un orden de autoridad por el cual la mujer debe someterse al marido. En obediencia a Cristo, la mujer debe someterse al marido. Y en el orden de creación, el hombre fue hecho como gloria de Cristo, y la mujer fue hecha por causa del varón. Es el mismo principio que el Señor establece con el sábado. ¿Por qué hizo el Señor el sábado? O el sábado, no el sábado, sino el sábado. Porque el sábado es un día común y corriente. El sábado, ¿sabe que la palabra sábado significa descanso? O sea, ¿por qué el Señor quiso hacer un día de descanso? Dice, por causa del hombre. No hizo el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y no hizo la mujer, o no hizo al hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por eso la mujer debe someterse al varón. Y es maravilloso ese principio, porque el varón no procede de la mujer. Ningún hombre procede de la mujer, pero después que Dios hizo a Adán y Eva,
Todo varón nace de una mujer, pero no procede de la mujer. ¿De dónde procede el varón? De Dios. El varón procede de Dios. ¿Y de dónde procede la mujer? Del varón. Es interesante esos principios, hermano. A veces son difíciles de entender, pero así son. Y la mayoría de las cosas que nosotros vivimos, las vivimos es por fe. Así son, así las diseñó el Señor y así las vamos a hacer. Por eso es maravilloso entender estos principios de por qué la mujer debe someterse al varón, por qué el varón es autoridad. Pero recuerden, varones que estamos aquí, al ser autoridad, Dios no nos da permiso para hacer con la esposa lo que queramos. Al contrario, la mujer es privilegiada al tener una autoridad, y que esa autoridad sea como el Señor quiere. Porque el varón debe representar a Cristo en casa para que la mujer termine sometiéndose no al varón, sino a Cristo. Y por eso, mujeres, no dejen de rogar por sus maridos y luchen para que sus maridos se parezcan cada día más a Cristo. Por eso no les impidan congregarse, no les impidan estudiar la Biblia. Anímenlos y estudien con ellos para que ellos crezcan. Entonces, por orden de creación, la mujer debe someterse al varón. Ella fue creada no como primera, sino fue creada segunda. Y no fue creada como segunda porque es menos, no. Fue creada en segunda por un orden de creación para que estuviese bajo la autoridad del varón y no para que mandase al varón. Por eso es interesante mirar ese texto, porque el varón, 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y es importante entender todos estos principios, hermano, ¿cierto? Es importante entender estos principios. ¿Cuál es la causa de lo uno y lo otro? Pero al final, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Ningún varón hoy existe si no hubiese una mujer que lo hubiese dado a luz. Pero eso no indica que el varón nació por causa de la mujer, sino que Dios trajo al varón a través de la mujer, pero la mujer siempre procede del varón. Por eso esos principios hay que entenderlos. Por eso la mujer debe someterse al varón. Y vamos a Génesis 3:16. Génesis 3:16, otro texto que ustedes han leído y vamos a recordarlo en este proceso, de los motivos por los cuales la mujer está bajo autoridad. Génesis 3:16. Dios le dice a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estuve leyendo varias versiones de este versículo, y en algunas versiones dice: y tú buscarás ardientemente a tu marido, o no podrás vivir sin tu marido. De todos modos, él te gobernará. Hay otras versiones que dicen: tratarás de gobernar al marido, pero no lo lograrás. Él te gobernará a ti. Ahora, ¿por qué este principio que el Señor estableció en Génesis 3:16? Toda mujer necesita cuidado, necesita protección. Por causa de que la mujer fue creada por causa del varón, ninguna mujer debe vivir sin el varón, porque el varón es su protección. Una mujer sin varón, ¿qué es? Una mujer sin cabeza. Una mujer sin cabeza. Una mujer sin autoridad. Y por eso es importante entender este principio, hermanos, de lo que implica la autoridad. Por eso la mujer debe someterse al varón, sea su esposo o sea su padre. Y ninguna mujer debe estar bajo autoridad. Por eso el principio de Dios: la mujer que quede viuda, vuélvase a casar. Aunque se puede quedar sola, si realmente el Señor le da la fuerza. Y bueno le sería, dice la Biblia, quedarse sola si fuese posible. Pero si no, mejor, cásese. Por eso es importante, hermanos, que entendamos estos principios y podamos mirar por qué. Porque a veces las mujeres no tienen razones para decir: ¿pero por qué? Mujeres, ¿alguna vez se han hecho la pregunta: ¿por qué debo someterme a mi marido? ¿Cierto? ¿Por qué debo obedecerle a este cabezón? Algunas dicen así. Y exactamente por eso, porque él es la cabeza suya. Porque él es el cabezón, usted debe someterse a su cabeza. Dios lo estableció así.
Y si usted va en contra de eso, no va en contra de su marido, va en contra de quién? De Dios, que lo establece así. Por eso Romanos es muy claro. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y quien resiste a lo establecido por Dios, acarrea para sí juicio. Entonces, hermanos, es mejor soportar a la cabeza que tiene y no soportar el juicio de Dios por no obedecer la cabeza que tiene. Por eso es maravilloso que ustedes entiendan que ser seguidora del varón es reconocer al que tiene la autoridad. Es reconocer realmente que él tiene la autoridad. Y en este caso, Dios quiere que la mujer esté bajo cuidado, que la mujer esté bajo protección. Y toda mujer necesita su protección, y es su cabeza. Y vamos a 1 Timoteo 2, por favor, para mirar otro motivo o otra razón por la cual la mujer debe someterse a su esposo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, perdón. Primera Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo 2, 12. Al 15. ¿Estará ahí, hermanos? Dice la Biblia, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto es orden de creación. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el otro principio que vemos aquí en la escritura es que la mujer, por causa del engaño y por la probabilidad que tiene de ser engañada fácilmente, debe tener quien la cuide. ¿Quién la cuide? La mujer necesita protección, sí. La mujer necesita seguridad, sí. Pero lamentablemente, si Eva, siendo perfecta, digamos así, fue engañada, ¿cuánto más ustedes que no son perfectas pueden ser engañadas? ¿Qué necesita un varón para engañar a una mujer? Un poquito de labia nomás. Un poquito de labia nomás. Acompañado de una flor entre las muelas o una chocolatina en la mano. Listo, se acabó el problema. A veces es fácil, ¿cierto? A veces es fácil engañar a una mujer. Llega un hombre a una dama con una flor entre las muelas. Yo no sé qué le ve la mujer, pero ¡ay, tan lindo! Llega uno con un pedazo de aguacate envuelto en una servilleta. ¡Ay, se acordó de mí tan querido! Es fácil engañar a una dama. Y lamentablemente cuando una dama, y las damas tienen problemas por el oído. Y mujeres, ese deseo desorbitado que muchas mujeres tienen de que las aplaudan, que las alaben, es más pecaminoso que bíblico. Porque ese deseo desordenado vino por el pecado. Cuando Dios creó a Eva, Eva era consciente de lo que tenía que hacer y no creo que le reclamara a Adán que le dijera, ay, me amas. Bájame una fruta, amor, si me amas. Por eso se fue sola a bajarla, porque era capaz, no tenía problema. Ella no creía que si el marido no le bajaba una fruta, no lo amaba. Pero la mayoría, ay, amor, bájame la fruta si me amas. Ay, no me amas porque no me bajaste la fruta. Esos son deseos desordenados. Y la mujer que es así, es más fácil de ser engañada, porque ¿quién la engaña? Cualquiera que le baje una fruta. Tome, ¿no quiere una fruta? Tome. Ay, contigo me voy. Dicen que la guayaba es la fruta más completa, hermano. Entonces, la otra razón es por causa del engaño. La mujer, bíblicamente, tiene suficientes razones para someterse a su esposo. Primero, por orden de autoridad. Dios lo estableció autoridad. Segundo, por obediencia a Cristo, porque Cristo lo hizo cabeza al varón de la mujer. Tercero, por orden de creación. Fue formado primero el varón, después la mujer. Por causa del pecado, la mujer debe someterse para que el varón la cuide. Y maridos, debemos cuidar a nuestras esposas por causa del pecado eminente al cual es sometido toda mujer. Y por causa del engaño, porque Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? A quién devorar. Y lamentablemente, si lo logró la primera vez con la mujer, lo sigue
haciendo. Por eso es interesante ese principio de 2 Timoteo 2, donde dice el versículo 14, Adán no fue engañado. En otras palabras, Adán no fue engañado. El diablo usó a la mujer para que él pecara. Él pecó voluntariamente, sí, nadie lo engañó y nadie lo impulsó. Él pecó voluntariamente. Pero ¿a quién usó? ¿A quién usó Satanás? A la mujer. Y casi detrás de todo el problemado y endeudado, hay una dama. Hay una dama que se está aprovechando. Hay una dama que está detrás de todo eso. Casi siempre, no todas las veces, pero casi siempre. Ahora, mujeres, al reconocer quién es la autoridad y saber que la autoridad suya es un hombre pecador, usted corre riesgos. Escuchen más. Al someterse a la autoridad y al saber que la autoridad que Dios le puso aquí en la tierra es un hombre pecador, usted corre riesgos. El apóstol Pablo dice esas palabras en 1 Corintios 7. Quisiera que todas las solteras se queden solteras. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pero yo quisiera, dice el apóstol Pablo, que se queden solteras porque el matrimonio trae aflicciones en la carne. ¿Cierto? Aflicciones en la carne. Y muchas a veces. Que porque sí, que porque no. Pero las trae. Por eso toda esposa debe saber que al someterse a un varón corre riesgos. Por eso el principio bíblico para nosotros como creyentes, jovencitas que están aquí, no se unan en yugo desigual. Y padres, no permitan que una hija suya se una en yugo desigual. Si su hija o su hijo es creyente, no le acepte, no le permite y no vaya a la boda si se casa en yugo desigual. No le apruebe por ninguna razón, porque va en contra de Dios. Y si su hijo es un impío, nunca permita que se enamore o se case con un creyente. Ninguna de las dos cosas aprueba Dios. Porque algunos hermanos que no aman a Dios, porque no aman a Dios en ese sentido, están amando más a sus hijos que a Dios, y sus hijos son impíos, y están buscando para ellos o para ellas novios o novias creyentes, supuestamente para que el hermano creyente ayude a su hijo impío. Si su hijo impío no ha conocido a Cristo, no hay quien lo ayude. Y usted va a someter a esa mujer creyente a los brazos del diablo que opera en su hijo o en su hija que no ha conocido a Cristo. Por eso tenemos que entender, si nuestros hijos son creyentes, no hay que permitirle aceptarles noviazgos ni matrimonios con impíos. Y si nuestros hijos son impíos, no hay que aceptarles matrimonios ni noviazgos con creyentes, porque los dos son yugo desigual. Por eso Dios dice, no se casen en yugo desigual, no se unan en yugo desigual. ¿Sabe por qué? Porque se corre riesgo. Si el creyente al casarse con otro creyente por ser pecador corre riesgos, ¿cuánto riesgo corre una persona que no sea creyente? Vamos a primera de Pedro, porque es que la orden es contundente para los unos y para los otros. Recuerden que los principios matrimoniales no son para los creyentes solamente, son para todos. Y todos los seres humanos corren riesgos. Allá afuera entre los impíos, ¿cuántas esposas han matado a sus maridos y cuántos maridos han matado a sus esposas? Sencillamente por casarse con una persona que no tiene a Cristo. Y primera de Pedro, ese mismo principio que se riega por toda la Biblia de someterse a la autoridad, está establecido para cualquier matrimonio y cualquier persona que se case debe respetar los principios. El varón está sometido a Cristo y la mujer está sometida al varón. Pero lamentablemente, los dos corren riesgos. Todo varón corre riesgos al maltratar a su esposa, al tratar mal a su esposa, al no vivir con su esposa como Cristo lo haría, corre riesgos. Y toda mujer corre riesgos al vivir con un hombre que no tenga a Cristo. O corre riesgos al no someterse a un varón, sea creyente o no lo sea, corre riesgos también. Porque en los dos casos son desobediencia a Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo
Uno, le está hablando a una mujer que aparentemente tiene un marido que no es creyente. Y yo no sé, pero yo he escuchado a algunos creyentes, y muy cercanos a mí también, que aconsejan muy mal a otros hogares. Apártese de esa mujer, apártese de ese hombre. ¿Cómo se le ocurre a usted vivir con él? Su experiencia no es para aconsejar. Su experiencia es su experiencia, y muchas de las experiencias que usted ha vivido son malas, pecaminosas. Para aconsejar en la palabra de Dios. Dice, asimismo vosotras mujeres, a todos les está hablando, están sujetas ¿a quién? A vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los incrédulos a la palabra, los que no creen en la palabra, sean ganados, ¿cómo? Sin palabra, por la conducta de sus esposas. Porque la conducta de una esposa es más considerada por un marido que la belleza. Escuchen, un varón considera la belleza de una mujer para hacerla su novia, su esposa. Pero cuando es casado no considera tanto su belleza como su carácter. Lo más valioso para un hombre casado, para un hombre que ya ha poseído el cuerpo de su esposa y ya tiene a su esposa como su esposa, lo más valioso no es su belleza. ¿Qué es lo más valioso? Su conducta, su carácter. El carácter se refleja en la conducta. Y hay mujeres hermosas, difíciles de soportar. Por eso el texto dice, gánense sus maridos no con palabras, sino sin palabras. ¿Cómo? Con la conducta. Considerando que vuestra conducta sea casta, pura, sin dobleces, y sea respetuosa. Y empieza, no se atavíen externamente de peinados ostentosos como para tratar de ganarse a su marido, porque su marido ya no lo mira como lo miraba antes. Cuando el marido, dice, vamos a tomar proverbios con ese texto, cuando el novio ve a una muchacha con un arete de oro aquí en la nariz, dice, wow, cómo te queda hermoso. Pero cuando ve a su esposa necia, pendenciera con el mismo arete en la nariz, y te pareces a una puerca. ¿No dice eso Proverbios? ¿Cómo cambia el piropo, no? ¿Cómo cambia el piropo? Porque la mujer debe considerar, por eso el texto dice, no se atavíen para conquistar a sus maridos, que no los conquistan al marido, no se conquista con atavío, se conquista con el carácter. Sino el interno, con el carácter interno del corazón, el atavío de adentro, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante. Y si lo es delante de Dios, también lo va a hacer delante de aquel que representa a Dios, a Cristo en la tierra, el varón. Y eso usted lo habla con impíos. Háblele con un impío y pregunte qué mujer quisiera para ser esposa. Y verá que no elegirá la belleza, elegirá una mujer tranquila, quieta y apacible. Eso es universal. Por eso la mujer creyente debe entender que someterse a un varón puede ser riesgoso y que debe someterse sin importar el carácter del varón. Pero es que ese varón es así. Qué pena, su esposo, sométase. Por eso en el capítulo 3, versículo 1, empieza con esas palabras, así mismo. Y ese así mismo tiene una relación con un versículo anterior. De hecho, con el contexto anterior, pero ese se relaciona específicamente con el 18 del capítulo 2. Donde el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. O sea, a vuestros patrones, vamos a hablar. Hermanos empleados, respeten a vuestros patrones. No solamente a los patrones buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice, asimismo como los siervos, los empleados se someten a los patrones difíciles de soportar, asimismo ustedes mujeres, soporten a sus maridos y gánenselo sin palabras, solo por la buena conducta. ¿Cómo se gana uno a un patrón difícil? Trabajando bien, saludándolo, respetándolo, echándoselo al bolsillo como dice un día. Sí, qué cosa, oiga.
Y cuando uno hace eso, ¿cómo lo llaman a uno los compañeros? No digan nada. Pero eso es agradable delante de Dios. Y el buen empleado se echa al patrón al bolsillo y al fin y al cabo el patrón a veces termina haciendo lo que uno quiere. Le dan permiso cuando uno lo necesita, ¿cierto? Le dan descanso cuando uno los pide. ¿Por qué? Porque es el buen empleado. El buen empleado barre, lava, plancha. Bárrame la oficina. ¡Wow! Le digo bien barrida. ¿Puedo ir a barrerme la casa? Claro, patrón, usted paga. Yo voy y le barro la casa. Yo tenía como 17 años cuando el patrón me mandó para la casa de él a cuidar a uno de sus cuñados y hacerle la comida a él. Y no me fue tan mal. Pero eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Por eso es necesario entender, sin importar el carácter del varón, la mujer debe respetarlo y someterse a él. Y eso no lo dice la Iglesia Bautista La Vid, eso no lo dice el pastor Javier, eso lo dice la Biblia. La Biblia. Y los apóstoles fueron modelos de someterse a autoridades crueles. No era Maduro ni Santos, los presidentes que pasaron. Era Nerón, Calígula, Diocleciano. Gente realmente cruel. Mataron a sus propias familias. Hacían lo que les daba la gana y ellos se sometieron. Cristo murió bajo uno de los imperios más crueles en el gobierno, que fue el imperio romano, y se sometió a Herodes, a quien él llamó zorra, a Pilatos y a muchos otros gobernantes. Se sometió a un líder religioso y espiritual que lo condenó. Es necesario que uno muera en lugar que muramos todos. Porque el líder espiritual de Getso dijo, ¿cómo se le ocurre que muramos todos? Dejemos que mueramos solo por todos. Busquemos un chivo expiatorio para nosotros librarnos. Y lo buscaron, y lo encontraron, y llegó a tiempo. Cristo Jesús. Sometido a la autoridad de Dios Padre. Miren, hermanos, en conclusión en todo esto es, ni el hombre ni la mujer tienen permiso para ser rebeldes y violar los principios matrimoniales porque sí. Hermano, un verdadero creyente va a la muerte por su esposa o por su esposo. Va a la muerte por él. Prefiere morir antes que dejarlo. Prefiere morir antes que matarlo. Como Cristo lo hizo por amor a nosotros. Y usted y yo somos el pueblo que hemos sido llamados a correr los riesgos de someternos a la autoridad. ¿Está usted en riesgo público cuando publica que es cristiano y se somete a Cristo? ¿Está en riesgo o no? Claro. Y muchos prefieren el trabajo, muchos prefieren cualquier otra cosa que a Cristo. El verdadero creyente prefiere estar a veces sin empleo por Cristo. Pero no es el sentido de vivir sin empleo, no, es que los echan por ser creyentes, no que no trabajan, es distinto. Porque es triste escuchar a muchos patrones y muchas empresas que no quieren trabajar con creyentes, y especialmente los hermanos que tienen empresas, a veces no quieren trabajar con sus hermanos, porque son los más perezosos que puedan existir. Y los más manipuladores que puedan existir, porque creen que son sus hermanos, entonces no se someten, no lo respetan. Cuando le dice, si estás trabajando con un patrón que sea hermano, respétalo, sírvele mejor, porque es tu hermano. Cuando uno se somete a un patrón que no es creyente, uno debe hacer todo el trabajo como si fuera para Cristo. Pero cuando está sometido a un patrón creyente, debe hacerlo para Cristo y para su hermano, porque es su hermano, debe hacerlo todavía mejor. Por eso es importante entender este principio. Y la sujeción de la mujer no es cuestión de cultura, hermanos. Nosotros aquí entre nosotros tenemos cantidad de culturas. ¿Cuál es la sujeción de una mujer costeña? Comparada con la sujeción de una mujer santanderiana. Comparada con la sujeción de una mujer paisa. Vaya, y si revolvemos estas tres, ¿qué formamos? No es cuestión cultural, hermanos. Usted cuando conoció a Cristo dejó de ser costeño, dejó de ser paisa, dejó de ser santanderiano, dejó de ser tolimense o dejó de ser cualquier cosa para convertirse en un ciudadano del cielo. Así que lo que lo rige ahora no es su cultura, lo que lo rige ahora es la palabra de Dios. Y si usted no lo rige la palabra de Dios, usted no ha conocido a Cristo ni es del cielo ni va para allá. Porque la obediencia no es una cualidad de hombres pecadores. La obediencia es una cualidad de pecadores que han sido perdonados por Cristo Jesús.
porque Cristo se hace real en nosotros. Por eso es importante que entendamos este principio y entendamos, damas que están aquí, ustedes tienen que aprender a ser seguidoras. Y volvamos otra vez a Ruth, capítulo 1, y terminemos con el versículo que empezamos. En el libro de Ruth empezamos hablando sobre una mujer que tomó decisiones de seguir a su suegra, a su autoridad en este caso, y que deben ser las palabras que debe tomar toda esposa. Y vamos hoy, antes de terminar, a orar. Quiero que cada mujer, bajo la dirección del Espíritu, no bajo la dirección de impulsos ni de predicación ni nada, sino bajo el impulso del Espíritu, pueda tomar esta decisión y decirle a su esposo hoy estas palabras. Y toda mujer soltera tome esta decisión también para cuando se case, y tal vez sean las palabras, las próximas palabras que escuchamos en el próximo matrimonio, las próximas palabras de compromiso de una mujer hacia su marido. Ruth capítulo 1 versículos 16 y 17. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje. Básicamente le está diciendo, no te voy a dejar aunque me ruegues. No me ruegues que me aparte de ti, porque no me voy a apartar. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada. Escuche, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esa es una decisión, y son palabras que usted como mujer debe decirle a su esposo. Y que usted como esposo debe decirle y asegurar en su esposa. Y recuerden que él no sabía que no le iba a ir muy bien, porque iba tras una mujer amargada. 2, iba tras una mujer en pobreza. 3, iba a una tierra que ella no conocía, donde ella iba a ser extranjera, un bicho raro. Pero tenía algo en ella a favor, que iba en pos del Dios verdadero. Y por ir en pos del Dios verdadero, con el deseo de hacer la voluntad de ese Dios, Dios la engrandeció. Por eso hoy estamos hablando de ella. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por Ruth, porque va a estar con nosotros en el reino de los cielos. Es parte del pueblo de Dios, del pueblo que Dios ha amado. Y el ejemplo de ella debe marcar pautas para nosotros también tomar decisiones similares. Y hacer lo que Ruth hizo y convertirnos en seguidores de Cristo todos los días de la misma manera. Pero cada mujer tomar la decisión de decir estas palabras frente a su marido, y el marido decirlas frente a Dios, frente a Cristo, que es su cabeza. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias porque tú has establecido, Dios, las reglas de convivencia de toda la naturaleza. Y tú eres quien estableciste, Dios, las reglas de vida, de convivencia del hombre y la mujer. Tú creaste, Dios, el hogar para la gloria tuya, y para revelar la gloria tuya, y para formar un pueblo para ti, Señor. Y gracias porque lo has hecho. Y hoy nos gozamos de ser parte de ese pueblo. Y hoy, Dios, como Ruth tomó esa decisión, nosotros también tomamos decisiones, una vez más, de seguirte a ti, de poder decir como los grandes hombres, como los siervos tuyos en la Biblia, heme aquí, habla, Señor, porque tu siervo escucha. A donde tú me envíes, iré. Donde tú me pongas, estaré. Lo que me mandes a hacer, lo haré. Y como tu palabra lo dice, de parte tuya para con nosotros, nosotros también lo queremos decir hoy de parte nuestra para contigo. Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa nos separe de ti. Ruego por cada esposa, Dios, hoy, para que puedan asumir ese compromiso de ser seguidoras tuyas, siguiendo a sus esposos. Pero clamo por cada esposo, para que sea un fiel representante tuyo, para que no les quede a estas mujeres tan difícil el trabajo de seguirlos a ellos. Pero si es difícil, tú eres Dios y puedes fortalecerles, y puedes capacitarles, y darle la gracia de tomar decisiones como Ruth, sin importar las condiciones y que su esposo esté. Y oro para que cada mujer
En lugar de ser necia, como hablábamos el domingo pasado, en lugar de ser cantaretosas, lleguen a ser bendición, benevolencia tuya para cada varón y puedan cumplir fielmente, Señor, el ser ayuda idónea. Ruego tu bendición sobre cada hogar aquí presente, sobre cada hogar de tu iglesia, no solo de este rebaño, sino de tu cuerpo en general. Y suplico, Dios, para que tú transformes nuestros hogares. Visita nuestros hogares, Dios, y líbranos del tentador y permítenos obedecer tu palabra. La bendición tuya sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.